Buenos días desde Bruselas. El pleno se celebra en Bruselas. En Bruselas. Se sabe que la transhumancia arreglada por los tratados del Parlamento Europeo de Bruselas a Estrasburgo ha sido suspendida desde hace meses como consecuencia de la pandemia. Por tanto, estamos celebrando los plenos en Bruselas. Perfecto. Juan Fernando, yo quería preguntarle por esta noticia, por este informe de este comité realmente de regiones europeas, y sobre todo qué consecuencias tiene y qué pinta, digamos, perdón por la expresión coloquial, pero qué potestades y qué influencia puede tener este informe de este órgano dentro de lo que es el marco de la Unión Europea, Juan Fernando. Bueno, les agradezco ante todo que me permitan hacer un poco de pedagogía, obligada siempre cuando se trata de los asuntos europeos y en Sí. particular de su proceso de toma de decisiones, porque efectivamente existe la confusión o el desconocimiento y hay que explicar. El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una arquitectura que cuenta con instituciones principales, entre las cuales, por supuesto, el Parlamento Europeo, que es la única legitimada directamente por el voto en toda la arquitectura europea. Sí. La Comisión, que es la guardiana de los tratados, el Tribunal de Justicia, que garantiza el respeto del derecho, y el Consejo, que es la reunión de los gobiernos de los Estados miembros y que produce el impulso político. Pero tiene dos órganos consultivos. Uno es el Comité Económico y Social y otro es el Comité de las Regiones, con la misma composición, 350. Y a España le tocan 21, de los cuales 17 son designados por las comunidades autónomas y 4 por los poderes locales, es decir, por los ayuntamientos en España. Y es un órgano consultivo que emite dictámenes, es decir, se dedica a una reunión mensual en la que elabora estudios sobre situaciones que preocupan al proceso de decisión europeo y que tiene como destinatario fundamentalmente al Parlamento Europeo y a la Comisión. En este caso, ha abordado un estudio sobre el impacto económico-social de la pandemia del COVID, que todo el mundo puede calibrar, resulta especialmente crudo en aquellas economías regionales que dependen como la Canaria de su conectividad, que dependen como la Canaria del turismo prácticamente hundido a cero a capón, como no lo habíamos visto nunca en el curso de nuestras vidas, y que depende enormemente de una economía en la que los autónomos, los servicios y los empleos precarios que orbitan alrededor del modelo de negocio del turismo tienen un volumen muy superior al que es general en la Unión Europea. Sí. En consecuencia, es perfectamente predecible y explicable que pronostique un estrago grave en Canarias del empleo y de las constantes vitales de nuestra economía y de nuestra sociedad, a no ser que cuanto antes nos pongamos manos a la obra a hacer el mejor empleo que podamos del Fondo Europeo de Recuperación, que es en lo que está el Parlamento Europeo en estos momentos. Ahí quería ir, es decir, hecha ahora la pedagogía, ya sabemos exactamente qué es este Comité Europeo de las Regiones, Juan Fernando, pero la pregunta que yo me hago como ciudadano es, ¿esos dictámenes son vinculantes a la hora de ese reparto de fondos de recuperación europea? Creo que es la clave de todo el asunto, es decir, ya sabemos que el dictamen dice eso, vale, pero ¿hay soluciones? ¿Esas soluciones son vinculantes? ¿Tiene algo que ver con el reparto de fondos de recuperación europea? Esa es la cuestión clave para mí. Los dictámenes no son vinculantes. Los dictámenes tienen como función iluminar el proceso de decisión, ilustrarlo, aportar criterio o señalar problemas. Pero es a las instituciones que deciden, a las que les corresponde responder. Y en este caso hay dos instituciones que tienen el poder de legislar en la Unión Europea. Una es el Consejo y otra es el Parlamento Europeo, que es, insisto, la única institución directamente legitimada por el voto de 450 millones de europeos. No tiene ningún déficit de legitimación democrática, tampoco lo tiene de competencias. Es autoridad presupuestaria. Sin el Parlamento Europeo no hay marco financiero plurianual. Por tanto, no hay techo de gasto, no hay recursos propios, no hay grandes decisiones estratégicas del volumen de dinero que se va a poner en marcha para satisfacer las necesidades de la Unión Europea en el curso de los próximos 7 años, 2021-2027. Pero sin la Unión Europea tampoco hay presupuestos anuales. Ahora, sucede que en esta ocasión, como consecuencia de la pandemia, tanto la Comisión como el Consejo han revisado su primera previsión de marco financiero plurianual y además han tomado dos decisiones enormemente importantes. Una, adjuntar al marco financiero plurianual un llamado Next Generation EU, que todo el mundo conoce como el Fondo de Recuperación. Le llaman pedantemente Fondo de Recuperación y Resiliencia, pero para que nos enteremos, es el fondo del que la Unión Europea por primera vez va a hacer ejercicio de su capacidad de endeudamiento mancomunada, por tanto, emitiendo una deuda común en los mercados respaldada por el presupuesto europeo, y asciende a 750.000 millones de euros que se van a
consignar esencialmente en los próximos 3 años para financiar el esfuerzo de recuperación y particularmente de aquellos países que han sufrido con mayor impacto el estrago de la pandemia. España es al frente de la fila, porque España es el país más duramente sacudido por la pandemia de lejos en la Unión Europea. Lo podemos explicar, no es ninguna sorpresa ni ningún misterio. Es la naturaleza de nuestra economía la que explica que España esté sufriendo tan gravemente las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista económico y social. Por tanto, España pende grandemente de que la Unión Europea libere estos fondos cuanto antes. Y el Parlamento Europeo, que es colegislador, está negociando con el Consejo, porque el Parlamento Europeo quiere más dinero. Sí. El Parlamento Europeo además quiere, es sabido, quiere la vinculación de este fondo de recuperación a un conjunto de prioridades que no perjudiquen las llamadas ahora políticas tradicionales. Una de ellas la política agrícola, de la que depende el POSEI de Canarias, por la que también estamos dando la batalla. Y otra, la política de cohesión, de la que depende la política regional, de la que dependen los fondos RUP. Juan Fernando, por tanto, todo esto es importante y estamos negociando. Sí, por explicárselo claramente a la gente, es decir, ¿dónde se decide el destino de esos 140.000 millones que le tocan a España? ¿En Bruselas o en Madrid? En Bruselas, sin duda. Ahora, el destino final, la capacidad legislativa de que esos 140.000 millones estén efectivamente disponibles para los Estados miembros depende de la negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo en Bruselas. Pero la consignación nacional de los fondos que le correspondan a cada uno de los estados, los 140.000 millones que le corresponden a España, de los cuales, pues lógicamente, Canarias tiene su parte muy significativa, porque Canarias está muy golpeada por esta crisis y le pueden tocar perfectamente de esos 140.000 millones, pues cerca de 4.000 millones de euros que son cruciales para poder reparar el daño social y el paro que de otro modo será masivo. Sí. Eso depende exclusivamente del Gobierno de España. Y el Gobierno de España ha elevado a Bruselas un conjunto de prioridades, entre las cuales, por cierto, está el turismo, de la que Canarias depende tanto. Es un aldabonazo a nuestras conciencias. Canarias lleva 40 años con un modelo hipertrofiado del turismo que hace que un volumen extraordinario de empleo dependa del turismo. De que si el turismo se hunde, Canarias realmente queda colgada de la brocha. Y por tanto creo que este es el momento en que tenemos que reflexionar en el tránsito hacia esa economía verde y azul, apoyada por el Fondo Europeo destinado a favorecer la transición ecológica justa, el llamado Green Deal, y las energías renovables y la digitalización de nuestra economía, en la que Canarias puede ser campeona porque la digitalización no está tan perjudicada por la conectividad física, que es lo que determina nuestra condición de región ultraperiférica, el territorio fragmentado, insular y alejado del mercado interior, que es un mercado continental. Una última cuestión, Juan Fernando, que no quiero robar más tiempo. No sé si ha leído hoy la primera página del diario El País que me están pasando en este momento. España renuncia a pedir ahora a la Unión Europea los 70.000 millones en créditos. El Gobierno quiere beneficiarse en el corto plazo solo de la parte del Fondo de Reconstrucción Europea que no hay que devolver y evitará endeudarse. De nuevo, pedagogía. Efectivamente, de los 750.000 millones, el 60% son las llamadas transferencias directas y el 40% préstamos. Y España está renunciando en estos momentos a acudir a la Unión Europea a solicitar préstamos porque es notorio que la deuda y el déficit público en España se están disparando como consecuencia de la enorme cantidad de recursos públicos que se están destinando a reparar el daño causado por la crisis, notoriamente la financiación de los ERES, el ingreso mínimo vital. Entonces ya no son 140.000 millones, son el 60%. Y el mantenimiento de las pensiones en un momento en el que claramente las pensiones están más deficitarias que nunca. Por tanto, creo que es una decisión estratégica de España de primar en estos momentos, del Gobierno de España, quiero decir, de primar en estos momentos las transferencias directas. Y ojalá se desbloqueen cuanto antes en esta negociación que está teniendo lugar en Bruselas y de la que es parte decisiva del Parlamento Europeo. Muy bien. La conclusión que saco es que Canarias necesita ayuda. Eso yo creo que estamos de acuerdo todos. No cabe la menor duda. Eso es evidente. Y con urgencia. Y luego, como siempre hay que decir que la ayuda empieza por uno mismo. Canarias tiene que reflexionar claramente sobre su futuro, tiene que reflexionar claramente sobre cómo reconvertir algunos de los sectores de su economía que puedan resistir mejor y puedan ser, como se dice, más resilientes, es decir, con mayor capacidad de supervivencia en un embate como este, tan impredecible y sin embargo tan devastador como el que nos ha impuesto la pandemia. Y eso es lo que
tiene que, a mi juicio, sustanciarse en el manejo inteligente y con carga de futuro de cada uno de los euros que nos lleguen como consecuencia de las ayudas europeas que esperemos desbloquear cuanto antes. Otra cosa no, pero uno escucha a Juan Fernando López Aguilar y le queda claro que pone pasión en lo que hace, ¿eh? Me ha quedado bastante claro. Don Juan Fernando, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes por la llamada, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. 11:32, actualizamos la